¿Estoy realmente convertido de corazón? ¿Cómo puedo tener esa seguridad en mi vida, en mi alma? Saben que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. ¿Cómo pueden convertirse tantos en una sola prédica? ¿Saben que donde quiera que se predique la palabra con fidelidad, con el poder del Espíritu Santo, los resultados testificarán que el mensaje bíblico tiene un poder transformador en la vida de las personas? El Espíritu de Dios siempre acompañó el mensaje de sus siervos y la palabra de Dios tenía el sello del Dios vivo. Lleno de poder estaba. Era imposible resistir este poder. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. Y era interesante porque cada uno de ellos que había escuchado a Jesús, esa luz que alumbra a todo hombre, y también a través de las palabras de los discípulos, se iluminaban los lugares más recónditos de las almas de ellos. Y las obras ocultas de las tinieblas eran puestas en manifiesto. Una profunda convicción interna se apoderaba de los espíritus, los corazones de los oyentes. Se convencían de pecado, se convencían de justicia, de juicio. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban los pecadores: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían que sólo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podía reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, mediante la fe y la humildad, aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero la sangre de Jesús alcanzaba a redimirlos completamente de los pecados anteriores. Sin embargo, estos creyentes hacían frutos dignos de arrepentimiento, tan diferente a como los vemos hoy. Eran bautizados y se levantaban para andar en la novedad de la vida nueva. Como nuevas criaturas, dice la palabra, criaturas en Cristo, no podían vivir con sus antiguas concupiscencias, sino que por la fe en el Hijo de Dios seguían las pisadas de Jesús para reflejar así un carácter puro y para purificarse a sí mismos como Dios es puro. Amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Todos los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Eso era conversión. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado y los cristianos no buscaban el adorno exterior de rizado de los cabellos, de ataviarse con joyas de oro o de la costura de los vestidos, sino que buscaban la belleza interior, la del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Como está escrito en 1 de Pedro 3:3, esa era la hermosura delante de Dios. Los reavivamientos producían en muchos un profundo arrepentimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores, por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró con su preciosa sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios en oración para conseguir la salvación de todas las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos de aquel entonces se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que
se reconciliaban con Dios, se regocijaban por los padecimientos, por los sufrimientos. Eso era conversión. Se notaba una transformación en la vida en todos aquellos que profesaban seguir a Jesús. Y la influencia de estos pecadores convertidos beneficiaban aún a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar la vida eterna. Eso era conversión. Se podía decir que ellos fueron contristados para arrepentimiento. En 2 Corintios 7, 9 y 10 dice lo siguiente: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso era conversión. Ese era el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si la persona restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados, si ama a Dios y ama al prójimo, entonces podés estar convencido de que encontraste la paz con Dios y estás convertido. Tales son los resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Cuando se los juzgaba por los frutos, se veía claramente que eran bendecidos de Dios para salvación. ¿Y saben qué, hermanos? Esto era conversión genuina. Hoy es muy diferente todo. Muchos de los reavivamientos que hoy vemos, estos reavivamientos modernos, se nota un gran contraste con aquellos reavivamientos. No hay la misma manifestación divina. Es verdad que despiertan gran interés las personas por lo religioso. Muchos se dan por convertidos y aumentan en gran número los miembros de la iglesia. Pero, hermanos, los resultados no se parecen. No hay resultados genuinos. No hay arrepentimiento de pecado. No hay verdadera conversión. La vida espiritual continúa muerta incluso dentro de la iglesia. La llama que alumbra solo un momento se apaga pronto y deja la oscuridad del alma más densa que antes. Hermanos, los avivamientos populares que hoy vemos son provocados demasiado a menudo por llamamientos a los sentimientos, a la imaginación. Excitan las emociones, satisfacen la imaginación por algo nuevo, algo extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles que presenta en la palabra de Dios. El servicio religioso, si no tiene algo nuevo, algo ruidoso, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en la vida de ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios. No se apartan del pecado directamente. No toman decisiones eternas. Hermanos, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero, ¿dónde se nota? En las iglesias populares de nuestros días no se ve. ¿Dónde está el espíritu de consagración a nuestro Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor por el mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz, a seguir al manso y humilde Jesús. Antes de su conversión estaban igual. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles, de los escépticos, debido a que tantos de los que hoy profesan seguir a Jesús ignoran los principios bíblicos, rechazan la ley de Dios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de nuestras iglesias.
las comidas campestres, las representaciones teatrales, los conciertos, los bazares, las cosas elegantes, la ostentación personal, han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras, bienes, ocupaciones mundanales están llenando el espíritu de los que tendrían que ser hijos de Dios. El mundo es atractivo mientras la iglesia es aburrida. Hermanos, necesitamos despertar y preguntarnos si realmente estamos convertidos a Dios. Pero a pesar de este decaimiento, igualmente hay en las iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Hay personas que llevan su cruz. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se vio nunca jamás desde el tiempo de los apóstoles. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre los hijos de Dios. Esa es una profecía. Entonces muchos se separarán de esas iglesias infieles, de las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor por Dios y su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán gustosamente las grandes verdades que Dios ha hecho proclamar para este tiempo, verdades que están en la palabra y son para que el pueblo se prepare para la venida de Jesús. Hay que prestar atención a la palabra de Dios. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Antes que llegue el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, el diablo tratará de evitarlo. Introducirá en la iglesia una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición de Dios está cayendo, pero no será obra de Dios. Será obra del enemigo. Él va a colocar bajo su poder a las iglesias que no están preparadas y se manifestará claramente un gran interés por lo religioso, pero no habrá conversión genuina. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente a su favor, pero en realidad será la obra del enemigo. Esa obra proviene de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Tenemos que estar velando y orando, hermanos, para no ser engañados. Y en muchos de los despertamientos religiosos que hoy se ven durante este último medio siglo, hubo como una agitación emotiva, una mezcla de lo verdadero con lo falso. Esto no llegan todos a discernir la gravedad de este problema, pero a la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos reavivamientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar al alma si está verdaderamente convertida o no, entonces se verán claramente falsos reavivamientos. Y hermanos, corremos peligro de ser engañados. Al aplicar la regla que Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:16, así realmente resulta evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. Tenemos que discernir a los espíritus, y en las verdades de la palabra de Dios, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo, y a todos los que las acepten les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron estas verdades bíblicas fue lo que abrió la puerta a los males que hoy estamos viendo dentro de la iglesia. Es triste decirlo, pero el enemigo se ha metido dentro de la iglesia, se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza y la importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir a errores con respecto a la conversión y santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los despertamientos religiosos
de nuestros tiempos. Hermanos, el enemigo hace creer que la ley es opuesta a la gracia. En las diversas denominaciones hay hombres eminentes por su piedad que reconocen y deploran este hecho. El profesor Edward Park, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente: una de las fuentes de peligros es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa siguiendo el ejemplo del Maestro y recalcaban la ley, sus preceptos y sus amenazas también. Ahora, ellos repetían las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas y de que un hombre que no tiene amor a la ley tampoco lo tendrá al Evangelio, pues la ley, tanto como el Evangelio, es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. Este peligro arrastra a otro, el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror, el grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un solo mandamiento es proporcional al grado de la justicia que ese mandamiento requiere. La paga del pecado es la muerte. A los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento, en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. ¿Es la ley de Dios un bien o un mal? Es un bien. Luego, la justicia es buena, pues es una disposición para cumplir la ley. De la costumbre de tener en poco la ley de Dios y la justicia divina, el alcance y demérito de la desobediencia humana, los hombres contraen fácilmente la costumbre de no apreciar la gracia que proveyó expiación por el pecado. Así pierde el Evangelio su valor, pierde su importancia. Es en el concepto de los hombres que no tardan de dejar a un lado la misma Biblia luego. Hay que prestar atención porque muchos maestros de religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la presentan como un yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no hay armonía en esta enseñanza. No es así como los profetas y los apóstoles consideraban la santa ley de Dios. David dice: y andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Salmo 119, 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como la ley real, como la ley perfecta, la ley de la libertad, en Santiago capítulo 2, versículo 8 y 1:25. Y el vidente de Patmos, Juan, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan los mandamientos. ¿Para qué? Para que su potencia sea el árbol de la vida, para que entren por las puertas de la ciudad, escribió en el último capítulo de Apocalipsis. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento bíblico. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que la ley es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Como está en Isaías 42:21, Jesús también dijo:
No penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Mateo 5, 17 y 18. Y David, con respecto a él mismo, declara: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40, versículo 8. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al prójimo. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley, dice Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista: tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son justos. Salmos 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara: la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Y hermanos, es la obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poner a los hombres de acuerdo con los principios de su ley. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza, con la ley de Dios. Los principios de justicia de Dios estaban grabados en el corazón de Adán y Eva, pero el pecado les separó de su Hacedor. Ya no reflejaban más la imagen divina. Su corazón ahora estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Es muy triste, pero es bueno recordarlo. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice Romanos 8, versículo 7. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que ahora el hombre pueda estar reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo podemos restablecer la armonía entre nosotros y nuestro Creador. Nuestro corazón debe ser renovados por la gracia divina. Debe recibir la nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es transgresión de la ley, pues la ley es el conocimiento del pecado, dice 1 Juan 3:4 y Romanos 3:20. Para reconocer la culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio a los hombres. Es un espejo que nos muestra la imagen de nuestro carácter y necesitamos considerarlo como lo considera Santiago. La ley es un espejo, me muestra cómo estoy. La ley revela al hombre los pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras la ley promete vida al que obedece, declara muerte al que desobedece. Y solo el Evangelio de Cristo puede librarnos de la condenación de la mancha del pecado. Debemos arrepentirnos ante Dios, cuya ley transgredimos, y tenemos que tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtenemos la remisión de los pecados cometidos anteriormente, y se hace partícipe la persona que hace esto de la gracia divina. Es un hijo de Dios, pues recibió el espíritu de adopción por el cual exclama: Abba, Padre. Hermanos, necesitamos experimentar la verdadera conversión. Yo quiero decirte, querido amigo y amiga, demasiados son los que profesan seguir a Jesús, pero repiten una y otra vez el mismo pecado. Quiero invitarte a meditar en esto.
¿Estoy realmente convertido? ¿Estoy en paz con los principios divinos? Hay muchos preocupados por su salvación, y esto muestra que no están seguros en su posición como hijos de Dios. Nosotros en el próximo video seguiremos hablando de los frutos del verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión. Hermano y hermana, que Dios te bendiga grandemente. No te olvides suscribirte para que puedas ser avisado cuando subiré el próximo material. Dios te bendiga.